un receso académico, por eso no hubo ningún tipo de actividad académica. En particular, no tuvimos nuestra clase virtual en vivo. En la clase de hoy, la clase del jueves 5, continuamos con el capítulo 4, la sección 4.4, y vamos a seguir un formato nuevo. En la sección 4.3 vimos un método para resolver ecuaciones lineales homogéneas con coeficiente constante. Esas son ecuaciones que tienen esta forma. Número por derivada de la función desconocida y más número por derivada de orden menor que la anterior de la función desconocida y así sigue, más número por derivada de la función desconocida y más número por la función desconocida y igualada a 0. Esas son ecuaciones lineales homogéneas de coeficientes constantes. En esta sección 4.4 vamos a ver un método para resolver ecuaciones lineales no homogéneas con coeficientes constantes. Dos son ecuaciones que del lado derecho tienen esta misma forma, del izquierdo tienen esta misma forma, pero del lado derecho, en lugar de 0, van a tener una función g de x. Fíjense que hasta ahora, con el método de la sección 4.3, podíamos resolver ecuaciones como esta. 3 por la segunda derivada de y más 2 por la primera derivada de y menos 7 igual a 0. Es una ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes. Pero ¿qué pasa si en lugar de 0 tuviéramos una función? Por ejemplo, la función x a la 2 menos 1. Y quizás dos funciones sumadas o restadas. O tres funciones. ¿Cómo hallamos la solución general? ¿Cómo resolvemos esa ecuación diferencial lineal no homogénea con coeficientes constantes? Bueno, pues hay dos métodos básicos, hay varios métodos, pero dos de los básicos son el método de coeficiente indeterminado con enfoque de sobreposición, que es lo que vamos a ver en esta sección. Y la otra es el método de coeficiente indeterminado con enfoque del anulador. Vamos a ver la más sencilla, el enfoque de sobreposición. Y vamos a suponer que tenemos una ecuación lineal no homogénea con coeficientes constantes. El método que vamos a utilizar consiste primero en hallar lo que se llama una solución complementaria, que vamos a denotar como y sub c. Eso no es otra cosa que la solución de lo que llamamos la ecuación homogénea asociada, que es esta misma ecuación, pero vamos a reemplazar la función e de x por 0. Así que vamos a tener una ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes y sabemos cómo resolverlo por el método de la sección 4.3. Luego de que hayamos hallado esa y sub c, vamos a hallar lo que llamamos una solución particular y sub p. Y comenzamos para hacerlo con una solución particular tentativa utilizando la tabla 4.41. Miramos esta función g de x y buscamos aquí cuál de estas funciones en forma
en forma corresponde a esa función g de x. Nuestra solución particular tentativa, ¿sí? Va a ser y sub p igual a una de estas funciones. Pero si la ecuación tiene más de una función que le está sumando o restando, vamos a tener varias soluciones, podemos tener varias soluciones particulares. Vamos a llamar a y sub p sub 1, y sub p sub 2, etc. Y la solución particular va a ser la suma de esas soluciones particulares, ¿sí? Todas ellas, esa va a ser nuestra solución particular. Bueno, pero una a una vamos a observar, ¿sí?, si la solución particular tentativa contiene términos semejantes, ¿sí?, con respecto a la ecuación homogénea asociada. Por ejemplo, imagínense que aquí g de x es a 2x. Y aquí nos va a salir que la solución complementaria va a tener algo con a 2x. Pues entonces esa solución particular, para eliminar esos términos semejantes repetidos, lo vamos a multiplicar por x. Si aquí tuviéramos, por ejemplo, x, que a 2x es la función g de x, y tuviéramos que la solución particular fuera a 2x, pues entonces aquí tendríamos que multiplicar por x a la 2 y a 2x. Y lo mismo, si aquí fuera 2, aquí multiplicaríamos por 3, x a la 3. Ok, yo voy a dar ejemplo de todo eso. Eso es lo que se refiere el comentario en la parte 2 del método de multiplicar por la menor potencia de la variable x que elimine los términos semejantes. Bueno, luego de que hayamos esa solución particular, y sub p, pues entonces ya con eso tenemos la solución general de la ecuación no homogénea. Sería la suma de esta ecuación, de la solución complementaria con la solución particular, igual a y. Vamos entonces con algunos ejemplos. Bueno, pues comenzamos con nuestro primer ejemplo. Allá la solución general de la ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes no homogéneos. Segunda derivada de y menos 2 por primera derivada de y menos 3y es igual a negativo 4. Fíjense que de este lado no tenemos 0. Tenemos una función constante. Así que usamos el método, pero el coeficiente indeterminado, enfoque de sobreposición. Empezando estableciendo la ecuación diferencial homogénea asociada. Ecuación homogénea asociada. Sería la segunda derivada de y menos 2 por la primera derivada de y menos 3c
igual a 0. Es decir, vamos a sustituir este negativo 4. En lugar de negativo 4 vamos a colocar 0. Y sabemos resolver. Esa es una ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes. Establecemos primero la ecuación auxiliar, que es m a la 2 menos 2m menos 3 igual a 0. Y ahora buscamos las raíces. A eso factorizamos. Tenemos m menos 3 por m más 1 igual a 0. Y le sigo por aquí. Tenemos por lo tanto que m más 3 tiene que ser 0 o m más 1 tiene que ser 0 y las raíces son negativo 3 y negativo 1. Así que fíjense que ambas raíces corresponden al caso 1. Por lo tanto, ya podemos determinar cuál es nuestra solución y sub c. La solución complementaria. Y el y sub c igual a c sub 1 e elevado a la negativo 3x más c sub 2e a la negativo x. Y hago un comentario porque es increíble que algunos estudiantes me pregunten esto. Miren, aquí en la factorización, esto usted pudo haber factorizado como m menos 1, m más 3 igual a 0, ¿verdad que sí? Y entonces le va a salir en otro orden c sub 1 e a la negativo 1 más c sub 2 e a la negativo 3x, es lo mismo, ¿verdad? Porque c sub 1 y c sub 2 son constantes arbitrarias, son nombres que se les da. Da igual llamar a c sub 1 que c sub 2. Y que, claro que es lo mismo, son equivalentes para ser formales. Bueno, pues entonces ya tenemos nuestra y sub c, ahora tenemos que hallar la solución particular. La y sub p. Tenemos que hallar. Y observamos lo siguiente. Esta es la función g de x. Pero pues fíjense que la g de x, nuestra g de x, es negativo 4. Quiere decir que corresponde al número 1 en las soluciones particulares tentativas. Si tenemos cualquier constante, negativo 4, 6, raíz cuadrada de 2, pi, 3.5, un medio, cualquiera de ellas, la forma de la solución particular tentativa va a ser el coeficiente indeterminado A. Es decir, que la forma de nuestra solución particular tentativa va a ser
Y sub P igual a A. Ahora tenemos que chequear si no hay ningún término semejante entre eso, un número y estos dos términos. Fíjense que no, pues aquí tenemos el término C sub 2 a la menos X y aquí tenemos el término C sub 2 a la menos 3X. Ninguno es una constante, así que no hay término semejante entre Y sub C y la solución particular tentativa. No lo hay. Así que esa es nuestra solución particular. Un número A. Y tenemos que encontrarlo. Y la idea es la siguiente. Si Y sub P igual a A es una solución particular de la ecuación original, esa es la teoría que hay detrás de este método, entonces al sustituir por la segunda derivada de Y en la ecuación, por la derivada de Y en la ecuación y por Y sub P me refiero, entonces eso va a ser igual a negativo 4. Pero para eso tenemos que hallar la segunda derivada y la primera derivada. Así que empezamos buscando la primera derivada. De Y sub P. Y que la primera derivada de Y sub P como una constante es 0. Y la segunda derivada de Y sub P también es 0. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir A aquí en Y. 0 en la primera derivada. Y 0 en la segunda derivada. Y haciendo esas sustituciones, obtenemos 0 menos 2 por 0 menos 3 por A es igual a negativo 4. No, simplemente negativo 3A es igual a negativo 3 cuartos. Eso significa que A es igual a 4 tercios. Por lo tanto, en concreto ya sabemos que Y sub P va a ser igual a 4 tercios. Por lo tanto, la solución general será Y igual a esa Y sub P se le va a sumar a la Y sub C. Y esa va a ser nuestra solución general. Y que va a ser C sub 1 E a negativo 3X más C sub 2 E a negativo X más 4 tercios. Esa es nuestra solución general.
Vamos con nuestro próximo ejemplo, el ejemplo número 2 de la segunda derivada de y menos 5 por la primera derivada de y más 6y igual a 2x a 2 más 3x menos 1. Lo primero que tenemos que hacer es establecer la ecuación homogénea asociada. Y esa es la ecuación segunda derivada de y menos 5 por primera derivada de y más 6 por y igual a 0. Ya resolvemos esta ecuación pasando primero buscando las raíces de la ecuación auxiliar m a la 2 menos 5m más 6 igual a 0. Esto es fácil de resolver, la factorización es sencilla. M menos 2 puede ser M menos 3. Aquí el orden no importa. Así que tenemos que M menos 2 tiene que ser 0, o si no, M menos 3 tiene que ser 0. Y tenemos que M tiene que ser 2 o 3. Y en ambas raíces ocurre el caso 1. Así que tenemos, por lo tanto, que la solución complementaria y sub c va a ser igual a c sub 1 e a 2x a c sub 2 e a la 3x. Así que ahora lo que tenemos que hacer es hallar nuestra solución particular tentativa. Eso miramos la tabla 4.41. Fíjense que nuestra g de x, nuestra g de x, es la función 2x a 2 más 3x menos 1. Es decir, que es un polinomio de grado 2, como aquí en el 3. Déjenme resumirle esto. Fíjense que lo que dice en el 2, el 3, 4, simplemente dice que si tiene un polinomio de grado n, si la g sub x es polinomio de grado n, entonces la y sub p también va a ser un polinomio donde los coeficientes y el término constante van a ser desconocidos. Eso van a ser nuestros coeficientes desconocidos o coeficientes indeterminados. Es decir, que aquí nuestra g de x nos dice que la solución particular tentativa también va a ser un polinomio de grado n. Y que ya sabemos que nuestra y sub p va a tener la forma x a la 2 más bx más c. Y ahora hay que chequear
que Y sub P y Y sub C no tienen términos semejantes. El autor llama a esos términos repetidos, el autor del libro. Bueno, fíjense aquí los términos. Es un término variable X con exponente 2, un término variable X con exponente 1 y un término constante. Pero en Y sub C, todos los términos, los dos términos son funciones exponenciales. Quiere decir que no hay términos repetidos. No los hay. Por lo tanto, no hay que hacer ningún ajuste. Nuestra solución particular es la tentativa, la misma tentativa. La tentativa resultó ser la forma de la solución particular. Es decir, así que nos quedamos con ella. No tenemos que hacer ningún ajuste. Todavía no he dado ningún ejemplo de cuando hay que hacer el ajuste. Ya mismo se lo doy. Bueno, pues miren lo que tenemos. Tenemos ahora que si Y sub P es una solución particular de la ecuación original, entonces al sustituir Y sub P en lugar de la Y, al sustituir la segunda derivada de Y, la primera derivada, quise decir, de Y en la ecuación, no es esa ecuación, vamos a arreglarlo, en la primera ecuación, al sustituir Y sub P en lugar de la Y, al sustituir la primera derivada de Y sub P en la derivada de Y la segunda derivada de Y sub P en esta ecuación original, eso nos tiene que dar igual a 2x a 2 más 3x menos 1. Así que para lograrlo, para poder hacer esa sustitución, tenemos que empezar buscando la primera y la segunda derivada de Y sub P. La primera derivada es simplemente 2a x más b. Y la segunda derivada sería 2a. Simplemente. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir aquí esta Y sub P en lugar de la Y. La primera derivada de Y sub P la vamos a sustituir en lugar de la derivada de Y. Y la segunda derivada de Y sub P la vamos a sustituir en la segunda derivada de Y. Eso es lo que vamos a hacer. Y lo hacemos. Y voy a seguir de este otro lado. Así que tenemos que sustituir aquí por la segunda derivada tenemos 2a. Ahora sustituir aquí la primera derivada tenemos negativo 5 multiplicado por 2ax más b. Y al sustituir Y sub p en lugar de la Y, tenemos 6 multiplicado por a x a la 2 más bx
más 6. Y esto va a ser igual a 2x a 2 más 3x menos 1. Bueno, vamos a ir del lado izquierdo y vamos a simplificar. Tenemos 2a y multiplicamos, dando la propiedad distributiva. Y tenemos 10 negativo por ax menos 5 por b más, y luego usamos la propiedad distributiva para multiplicar 6 por cada uno de los términos dentro del paréntesis. Y de esa manera obtenemos 6 ax2 más 6bx más 6c y del otro lado tenemos 2 x a 2 más 3x menos 1. Ahora seguimos simplificando. Vamos a combinar los términos semejantes. Estamos cuál es la variable mayor exponente x a 2. Y aquí tenemos seis a x a 2. Variable x con exponente 1. Tenemos negativo 10 a x y tenemos 6 bx y finalmente la constante que tenemos es 2a menos 5b más 6c. Así que combinamos esos términos semejantes. Así que cotejamos esos términos semejantes. Tenemos variable x con exponente 2. Ese es el único término. Que tenemos 6 a x a 2 solito. La variable x con exponente 1 tenemos estos dos términos, nada más. Y que es negativo 10a más 6b por x. Los términos constantes son 2a menos 5b más 6c. Todo eso es igual a 2 x a 2 más 3x menos 1. Ok, vamos a ver si se entiende esta idea. Fíjense que lo que tenemos en esta ecuación es la igualdad entre dos polinomios. Eso significa que los términos correspondientes son iguales. Los polinomios son iguales, sí, solo sí. Sus términos correspondientes son iguales. Así que el término de grado 2 a la izquierda tiene que ser igual al término de grado 2 de la derecha. Y eso significa que los coeficientes tienen que ser iguales. A tiene que ser igual a 2. Y de ahí sacamos nuestra primera ecuación.
que 6A es igual a 2. Lo mismo con el término de grado 1. Ese término tiene que ser igual al de la derecha. Y eso significa que los coeficientes tienen que ser iguales. Este coeficiente tiene que ser igual a este coeficiente, es decir, negativo de A más 6B tiene que ser igual a 3X. Esa es nuestra próxima ecuación. Negativo de A más 6B tiene que ser igual a 3. Finalmente, los términos constantes tienen que ser iguales. El término constante completo tiene que ser igual a negativo 1. Y ahí sale nuestra tercera ecuación, que es 2A menos 5B más 6C es igual a negativo 1. Y que resolvemos la primera ecuación. La ecuación 6A igual a 2. Dividiendo entre 6, ambos lados, tenemos que A es igual a 2 tercios. 2 sextos, quise decir. Y eso es lo mismo que 1 tercio. Bueno, pues ahora podemos usar esa información y sustituir en la segunda ecuación. Lo que hay que multiplicar es negativo 10 por A, que es 1 tercio. Eso es simplemente negativo 10 tercios. Y tenemos 6B sumado igualado a 3. Así que 6B es 3 más 10 tercios. Pero 3 en tercios es 9 tercios, ¿verdad? Así que 3 más 10 tercios es 9 tercios. Pero solamente tenemos que dividir entre 6 o multiplicar por 1 sexto. Eso simplemente es lo mismo que multiplicar el 3 por 6. Pero antes de seguir, es una cosa que 9 tercios es 3. Simplemente 3. Así que no hay que hacer eso. 9 tercios es 3 nada más. Ah, no, porque es 19 tercios. 19 tercios, ok. No me crees esto bien. Pues 19 tercios. Ahora sí. Entonces se obtiene dividiendo entre 0 multiplicado por 1 sexto. Eso es lo mismo que multiplicar 3 por 6. Aquí tenemos 19, 18. Ahora con esta información puedo sustituir B. Ya teníamos A. Y con esa información puedo hallar C. Así que tenemos que 2 por A es 1 tercio. Así que aquí lo que tenemos es 2 por 1 tercio, es 2 tercios. Menos 5 por B. Sería 95, 18.
más 6c igual a negativo. Bueno, entonces tenemos que 2 tercios en 18avo, el 12 18avo menos 95 18 más 6c es el negativo 1. Y ahí tenemos 83 18avo más 6c igual a negativo 1. Por lo tanto, 6c igual a negativo 1. Ahí este es negativo 83. Más 83 18avo. Pero negativo 1 es 18 18avo. Así que tenemos, por lo tanto, 65 18avo. Y aquí dividiendo por 6, abajo multiplicando por 6 en 18, tenemos que ser igual a 65 sobre 108. Por lo tanto, nuestra y sub p va a ser 1/3, aquí en lugar de la A, por x a la 2, más 19 18 en lugar de la B, más C, que es 65 108. Bueno, puede ser nuestra solución particular, y es decir que la solución general va a ser y igual a esa y sub p más la y sub c. Estas dos sumadas. Así que tenemos C sub 1 e a 2x más C sub 2 y a la 3x más 1/3 x a la 2 más 19 18x más 65 108. Y esa es nuestra solución general. Pues vamos con nuestro ejemplo número 3. Segunda derivada de una función desconocida y más 9 por derivada de función desconocida y igual a e igual a 3e a 2x. Y lo primero que tenemos que hacer es establecer la ecuación complementaria. La ecuación complementaria es y segunda derivada
más 9 por y igual a 6. Ahora hallamos la solución general resolviendo la ecuación auxiliar, que es m a la 2 más 9 igual a 0. Esto es una ecuación cuadrática simple, así que por EMA 1200 sabemos que las soluciones son las raíces cuadradas positivas y negativas de negativo 9, y eso es la raíz cuadrada de 9, que es 3, por i. Que fíjense que tenemos el caso 3, donde alfa es 0 y beta es 3. Así que nuestra solución complementaria es e a la 0 x por coseno de beta, que es 3 por x, por c sub 1. Más c sub 2 por seno de 3x. Pero esto es 1, ¿verdad? E a la 0x es 1. Y nuestra ecuación complementaria se queda en c sub 1 coseno de 3x más c sub 2 seno de 3x. Y lo próximo tenemos que hallar nuestra solución particular tentativa. Para eso recurrimos a nuestra tabla 4.41. Ok. Fíjense que nuestra y sub p, perdón, nuestra g de y, o más bien g de esta función. Así que en la lista esto corresponde al número 7. Y esta tabla se tiene que interpretar de manera adecuada. No significa que las funciones que aparecen ahí en concreto sean las únicas funciones a las que se refiere esa tabla. La tabla te muestra ejemplos de situaciones más generales que uno debe interpretar. Por ejemplo, el 2, 3, 4, lo que te dice que y g de x es una función polinómica de grado el que sea. Entonces, la solución particular tentativa, la forma, también va a ser un polinomio del mismo grado con todos sus coeficientes indeterminados. Bueno, si es de grado 1, va a tener A y B. Si es de grado 2, aunque no aparezca un término de grado 1, va a tener A, B y C con x2, x más c y lo mismo con grado 3, grado 4, etcétera. Lo mismo con funciones exponenciales. Si tenemos una función exponencial, esto lo que nos dice, la tabla lo que nos dice es que la g de la y sub p también va a ser una función exponencial, que va a tener el mismo exponente. Y se le va a añadir coeficiente indeterminado. Y aquí podría tener otro coeficiente, aquí podría tener 4, podría tener 3, como en nuestro caso. Se refiere a cualquier función polinómica. Esa es la manera correcta de interpretar esta tabla. Y que tenemos que nuestra g de x es función exponencial
Por lo tanto, la y sub p tentativa, la forma, hacer una función exponencial multiplicada por a que tiene el mismo exponente. Y nuestra y sub p va a ser a por e a 2x. Ahora tenemos que buscar la primera derivada de y sub p y la segunda derivada, porque tenemos que reemplazar la segunda derivada aquí arriba en la ecuación original y tenemos que reemplazar, si ya lo tenemos, la y sub p en lugar de la y en la ecuación original. Si lo hacemos y tenemos 2 a y a 2x, esa es la primera derivada. Y la segunda derivada es 4 a e a 2x. Y ahora hacemos esa sustitución. Y sub p lo vamos a reemplazar en lugar de y. Y la segunda derivada y sub p la vamos a reemplazar en la segunda derivada de y. De esa manera obtenemos segunda derivada de y sub p es 4 a e a 2x. Y al sustituir y sub p en lugar de la y está multiplicada por 9. Así que aquí lo que tenemos es 9 a e a 2x. Y esto está igualado a e a la 3 igualado a 3e a 2x. Ok, aquí tenemos términos semejantes. 4 y 9 es 13, 13 a 2x por a igual a 3e a 2x. Ahora podemos dividir entre 13 a 2x para despejar la a. De cancelación. Cancelación. Nos queda que a es igual a 3 13a. Por lo tanto, tenemos la solución general de nuestra solución general es y igual a la solución complementaria más la solución particular. Y con eso terminamos este ejemplo que tenemos aquí de sub 1 coseno de 3x más el sub 2 seno de 3x
más 3/13 a la 2x. Va a ser nuestra solución general de este problema. Seguimos con nuestro cuarto ejemplo. Tenemos la ecuación diferencial lineal no homogénea con coeficientes constantes 25, segunda derivada de y, menos 20 por primera derivada de y, más 4 por la función y. Igual a e elevado a la 2/5 por x. Y empezamos estableciendo la ecuación homogénea asociada, que es 25 segunda derivada de y, menos 20 primera derivada de y, más 4y, igual a 0. Es simplemente la ecuación original en que hemos reemplazado la función e de x por 0. Y hallamos la solución general de la ecuación homogénea. Así que empezamos estableciendo la ecuación auxiliar, que es 25 m dado 2 menos 20 m más 4 igual a 0. Y ahora hallamos las raíces de esa ecuación. Eso es una factorización sencilla, ¿verdad? Un producto especial. Esto es 5m menos 2 elevado a 2 igual a 0. Ok, así que si algo elevado a 0 da 0, ese algo tiene que ser 0. Gema 1200, ley del producto 0. Así que deducimos que 5m menos 2 es 0. Así que tenemos que despejando m es igual a 2/5. Piense que aquí lo que tenemos es una raíz de multiplicidad 2. Así que eso es el caso 2. Y de nuevo, si aquí el exponente hubiera sido 3, la multiplicidad es 3. Y es el caso 2. Y si tuviéramos exponente 4, ahí la multiplicidad es 4, es caso 2. Caso 2 es cuando la multiplicidad de la raíz es más que 1, 2, 3, 4, etc. Así que ya tenemos lo que es la solución general que estamos llamando para este caso la solución complementaria y sub c. Y c sub 1 es raíz de 2/5 por x más c sub 2, tenemos que añadir una x por la multiplicidad. Y tenemos e a 2/5 x. Ok, ya tenemos nuestra solución complementaria. Ahora tenemos que hallar una solución particular. Para eso usamos la tabla y antes que nada identificamos
lo que es nuestra g de x. Así que nuestra g de x es 2 x a la 2, nuestra g de x es e elevado a 2 quintos por x. Así que lo buscamos en esta tabla. Fíjense que esta tabla hay que interpretarla correctamente. Lo que te dan son simplemente ejemplos de los casos más generales. Casos más generales, función exponencial. Interpretado correctamente, esta tabla lo que significa, o lo que dice, es que si tienes una función exponencial como la e de x, entonces la y sub p tentativa, también va a ser una función exponencial. Función exponencial g de x, función exponencial la yp. En este caso, si el exponente es 5x, en g de x también lo va a hacer en y de p. Si tuviéramos e elevado a negativo x como nuestra g de x, entonces la y sub p tentativa va a ser a de la menos x. También si tuviéramos 3e a la 7x, digamos, también nuestra y sub p va a ser una constante desconocida que llamamos coeficiente indeterminado a la 7x. Tenga o no tenga, ¿sí?, un coeficiente g de x, si tiene la función exponencial, la y de p va a ser la función exponencial con el mismo exponente. Ok. Así que ya sabemos cuál es la forma de nuestra y sub p tentativa. Y que nuestra y sub p tentativamente va a ser a e a 2 quintos x. Bien, ahora hay que chequear si la y sub p y la y sub c no tienen términos repetidos, es decir, términos semejantes. De que el único término de la y sub p es a e a 2 quintos x, es decir, aquí el término es un término e a la 2 quintos x, pero lo tenemos también aquí. En y sub c tenemos un término de esa forma. Así que tenemos términos semejantes. Para eliminarlo, tenemos que multiplicar esa y sub p por una potencia de x que nos elimine esos términos semejantes, esos términos repetidos. Así que esta no nos sirve. Le añadimos x, la primera potencia, x a la 1, si no nos sirve x a la 2, si no nos sirve x a la 3, y así hasta que logremos la eliminación de términos repetidos, es decir, términos semejantes. Añadimos x a 2 quintos x. Y observamos a ver que ahora se eliminaron los términos repetidos. Bueno, este ya no está repetido, el primer término. Pero ahora, el segundo término está repetido. Los dos son términos del tipo x e a 2 quintos x. Así que añadir esa x con exponente 1 no resuelve el problema.
Así que no nos sirve esta tentativa. Seguimos ante él. Vamos a intentar con y sub p multiplicarlo por x con exponente 2. Y miramos a ver. Tenemos términos x2 e a la 2 quintos x. Y ni el primer término ni el segundo término son términos de ese tipo. No hay términos semejantes, no hay términos repetidos. Así que esta es definitivamente nuestra y sub p, nuestra solución particular definitiva. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es sustituir en la ecuación original. Debemos sustituir la primera derivada de y sub p aquí en la primera derivada de y, la segunda en la segunda derivada de y sub p en lugar de y. Para eso tenemos que hallar esas derivadas. Así que buscamos la primera derivada de y sub p. Dice que tenemos el producto de dos funciones. Así que tenemos que utilizar la regla del producto. Tenemos primera función por derivada de la segunda función. Así que esto nos produce 2 quintos x2 de la 2 quintos x. Aquí está la derivada de la primera función, de la segunda función, quise decir. Y aquí la primera función sin diferenciar, sin buscar la derivada. Ok, tenemos hasta la primera función por derivada de la segunda. Ahora la segunda función, que es la 2 quintos x multiplicado por la derivada de la primera, que es 2 a x. Y vamos de igual manera con la segunda derivada de esta función y eso. Y luego tenemos un producto. Y para buscar la derivada de la segunda función, lo que tenemos es simplemente una multiplicación por 2 quintos. Y 2 quintos por 2 quintos, eso es 4/25a. Y que tenemos la primera función multiplicada por la derivada de la segunda. Ahora la segunda función, que es a 2 quintos x multiplicado por la derivada de la primera función. Y la primera función es 2 quintos a x a 2, así que vamos a tener 4 quintos a x por e a 2 quintos x. Así que tenemos que por lo tanto aquí la primera función multiplicada por la derivada de la segunda, que multiplicó, sí, al bajar el 2 se lo multiplicó 2 quintos, eso nos produce 4 quintos. Ok, vamos entonces con el segundo término. También tenemos el producto de dos funciones. Usamos la regla del producto. Primera función por derivada de la segunda, y eso simplemente es multiplicar 2 por 2 quintos, es 4 quintos, x, a 2 quintos x. Ahí tenemos la primera función por la derivada de la segunda, y se me está quedando la a. Para la segunda función por la derivada de la primera, pues es simplemente a y a la 2 quintos x. Es decir, la segunda función que está por la derivada de la primera,
que es simplemente 2 por A. Ok, vamos a ver si hay alguna simplificación que hacer. Fíjense que aquí tenemos dos términos semejantes. 4 quintos A por X es a la 2 quintos X y 4 quintos AX es a la 2 quintos. Así que esto podemos simplificarlo. Aquí de manera más sencilla. Como 425 A X a la 2 por E a 2 quintos X más 4 quintos más 4 quintos, 8 quintos a X E a 2 quintos X más 2A E a la 2 quintos X. Entonces ahora tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que sustituir la segunda derivada de Y sub P aquí en la segunda derivada de Y en la ecuación original. Y tenemos que sustituir la primera derivada de Y sub P en lugar de la primera derivada de Y. Y además tenemos que sustituir Y sub P en lugar de la Y. Al sustituir eso tiene que ser igual a E a la 2 quintos X. Así que procedemos a hacer esa sustitución. Bueno, empezamos haciendo la sustitución aquí en la segunda derivada de Y. Vamos a sustituir la segunda derivada de P en lugar de la segunda derivada de Y. Eso es lo mismo que multiplicar simplemente 25. Todos estos términos los vamos a multiplicar por 25. Así que comenzamos, tenemos 25 por 4, 25 se cancela el 25. Y nos queda simplemente 4A X a la 2 multiplicado por E a 2 quintos X más, multiplicamos por 25, 25 dividido entre 5 es 5, por 8, 40. Y que nos queda 40 AX por E a 2 quintos X. Ahora multiplicamos 25 por 2A E a 2 quintos X, eso es 50. Y que tenemos 50A E a 2 quintos X. Ok, ya sustituimos aquí. En la segunda derivada. Ahora vamos a sustituir en el segundo término. Es decir, vamos a tomar la primera derivada de Y y sustituirla, la primera derivada de Y sub P. Y la vamos a sustituir en la derivada de Y. Eso es lo mismo que multiplicar simplemente por 20, ¿verdad? Y lo que tenemos es 20. Y que si uno multiplica 2 quintos por 20,
20 dividido entre 5 es 4 por 2. Eso es. Y esto es negativo 20. Es negativo 20. Ok. Por negativo 20, si multiplica por negativo 20, 2 quintos negativo 20 entre 5 es negativo 4 por 2. Es negativo 8. A x a la 2 multiplicado por e a la 2 quintos x. Y multiplicamos negativo 20 por 2 quintos. Bueno, multiplicamos negativo 20 por 2a. Y obtenemos negativo 40 e a la 2 quintos x, se me quedó a elevado a la 2 quintos x. Ok, pues ahora ya terminamos de hacer la sustitución aquí. En el segundo término nos falta sustituir en el tercer término por y sub p. Y que miramos aquí y sub p. Lo que hay que hacer es multiplicar por 4. Y tenemos 4 a x a la 2 e a la 2 quintos x. Y eso va a ser igual a e a la 2 quintos x. Y ahora identificamos términos semejantes. Pensamos variable x a la 2 con exponencial a la 2 quintos x. Hay un término. Por aquí hay otro término de eso. Y por aquí hay otro término. Así que tenemos 4 menos 4 es negativo, menos 8 es negativo 4, a 4, eso es 0. Y que esto se nos cancela. Okay. Ahora miramos variable x con función exponencial. Aquí tenemos variable x con función exponencial. Aquí también se me está quedando aquí la x. Fíjense que se me está quedando aquí la x. Vamos a arreglarlo. Y aquí lo que tenemos es cuarenta x. ¿Sí? Este término. Ok, así que tenemos entonces otro término, variable x con función exponencial. Así que estos dos términos, fíjate que uno es positivo y otro es negativo, dan 0. Quiere decir que estos dos términos también se nos cancelan.
Y entonces lo único que nos queda es este término. Así que lo que nos queda es solamente negativo 50 a e a 2 quintos x. Y del lado derecho nos queda e a 2 quintos x. Y dividiendo entre negativo 50 e a 2 quintos x. Hay cancelación. Y con eso, y de este lado también hay cancelación. Y nos queda que es igual a negativo un 50 y algo. Que ya sabemos que es negativo un 50 por x2 e a la 2 quintos x. Y que tenemos negativo un 50 x a la 2 e a la 2 quintos x. Y por lo tanto ya podemos establecer la solución general. La solución general sería y igual a la solución complementaria más la solución particular. Así que específicamente tenemos t sub 1 y a la 2 quintos x más t sub 2 y una x aquí y a la 2 quintos x menos 50 a la 2 quintos por x. Y esa es nuestra solución general. Bueno, pues le doy entonces algunos ejercicios de práctica por ahora. Primero, la tabla 4.41, la tabla que estuvimos utilizando, pueden ver en la página 146 del libro. También está en el módulo 2. Y los ejercicios de práctica de esta sección 4.4 en la página 151 del libro. Van a ser de 1 al 5 los impares, es decir, el 1, el 3 y el 5, solamente por ahora. O sea, en la clase del próximo martes, que es el martes 10 de noviembre, continuaremos con ejemplos más complicados de este material. Pero antes de cerrar, déjeme hacer una pequeña corrección aquí. Fíjense que se me quedó X2. Vamos a arreglarlo un momentito. Y faltó X a la 2. Ok, ahora sí. Así que cuídense mucho y nos vemos el martes de la semana que viene.